Bueno, hemos vuelto a la normalidad. Y estamos... ¿Eh? La columna de hoy, que alguien lo tiene ahí usted con la voz. Y es que es la voz de este programa. Es la bella voz de este programa. La señora Hola, Maru gracias. Cesanelli. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Los extrañaba. Sí, esto de que vengas una vez por mes no está bueno. No, tiene que venir seguida. Buah. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Todo bien? Súper bien, sí, gracias. ¿Qué ¿Ustedes? tenemos? Bien, vale. Bien, todo Maravilloso. lindo el programa. Qué invitada la anterior, ¿eh? Sí. Hermosa, hermosa Las actriz. dos. Sí, Las sí, dos sí. y la que viene. Y la que viene, la que viene. Bueno, y los que están presentes en Y los esta que mesa están presentes conmigo en acá. este momento. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hoy en mi columna de diversidad vamos a hablar de salud pública y diversidad. Ujú. Y tengo a dos psicólogos conmigo. Me encanta estar rodeada de dos psicólogos. Es casi tres. Bueno, y una psicóloga social, pero bueno. En mis invitados de hoy, Adrián Barbieri y Jorgelina Piccoli. Hola, ¿qué ¿cómo tal? les va? Bien, Gracias bien. por ¿Cómo les venir. Bueno, y gracias por invitarnos. Bueno, me pareció súper interesante cuando estaba hablando con ellos. Ellos van a hablar más que yo, obviamente, porque son los que saben de este tema. Ellos tienen una tesis, una maestría de consultorios amigables, Yo que estoy cuando, desarrollando, claro. exacto, que cuando Adrián me comentó de este tema, me pareció súper importante que bueno, que lo charlemos aquí. Y así que arranquemos. ¿Te parece que arranquemos por ahí? Por ahí, después Sí. seguimos por lo que venimos. Bueno, nada, ¿qué les cuento? Yo estoy desarrollando... ¿En qué consisten? Les cuento lo siguiente. Yo estoy desarrollando una tesis de investigación en el marco de la Maestría de Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Es decir, de lo que les cuento ahora es un in process, digamos, ¿no? Ujú. Se está armando. Me interesó, hace unos años lo empecé a esto, se fue interrumpiendo y ahora lo he retomado. Cuando hace unos 4 o 5 años atrás tomo noticia que se empezaban a desarrollar, ¿no? En el marco así de una política de inclusión, de ampliación de derechos nacional, también consultorios inclusivos o amigables para personas, sexualidades diversas, ¿no? Que también esto es un tema para interrogar, pero no viene al caso, me parece. Y bueno, fue así que me interesó esto y yo hoy por hoy estoy trabajando me interesa ver cuáles son los puntos de vista de trabajadores, trabajadoras, profesionales o no profesionales, que laburan en estos dispositivos dentro de algunas zonas del Gran Buenos Aires, ¿no? Es básicamente eso. Y sí. No, te Sí. decía que tanto la investigación que está desarrollando Adrián como el proyecto de investigación en el que formo parte, que trabajamos juntos, son dos proyectos distintos. Sí. Uno es el que estaba relatando Adrián recién y otro es un proyecto que está enmarcado en un proyecto UASIT, que es un proyecto que está en la Universidad de Buenos Aires, dentro de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental a cargo de Alicia Stolkiner, Sí. de la doctora Alicia Stolkiner. Y lo interrumpía, discúlpame Adri, porque No. justamente teníamos puntos en común. Claro. Si bien son investigaciones diferentes, en ambas situaciones nos interesaba saber conocer qué pasaba con las prácticas y con los saberes de los profesionales a la hora de encontrarse con la población, a la hora de trabajar en lo concreto. Claro. Entonces, bueno, él por ahí, él comienza, ¿no? Estás como en tránsito de... Hay una parte avanzada y otra que tengo que terminar, digamos. Bien, Pero sí. porque él está en tránsito y avanzado en esta situación, y en la otra investigación que compartimos sí llegamos a algunas conclusiones. Exacto. Jorgelina, ¿y qué pasa con el tema de los profesionales y la diversidad, digamos? Esto que hablábamos recién, llega un paciente y ¿qué se estudia en la facu? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué pasa con los docentes que se forman con el tema de género y de diversidad de género? Mira, te lo puedo como comentar, o lo podemos comentar desde dos puntos, se me ocurren. Uno desde nada más y nada menos que lo específico que encontramos en la investigación, que es que los profesionales tenían un conocimiento y formación sobre la ley de salud mental, pero no sobre la ley de identidad de género. Si bien sabían de su existencia, no la habían leído.
Por lo tanto, veíamos que sí, de esa manera era como se aplicaba en la práctica. O sea, que cuando se encontraban con esta problemática había un desconocimiento. Sí, a veces decimos con Adrián que lo que encontramos son profesionales que no tienen voluntad de discriminar ni de estigmatizar, pero al no tener el conocimiento terminan provocando como, siendo agentes de salud, terminan provocando como una iatrogenia, se dice, a la hora de dirigirse a la población que trae esta problemática. Y por otro lado, lo de la facultad, ¿no? Que decimos que por ahí hay formación académica que muchos colegas que ya, o sea, que nos hemos recibido hace años, tenemos como una formación que no está actualizada, digamos, ¿no? Como hay un gran grupo de egresados, digamos, que a la hora de trabajar en consultorios se encuentran con adolescentes que nos enseñaron en su momento que test proyectivos donde dibujan la figura humana, adolescentes que dibujan una figura indefinida, o con el género contrario al esperable, se los puede pensar como que es algo transitorio, como algo que puede ser una enfermedad, como nos fue transmitido, y no como por ahí confirmando un género que ya el sujeto o el adolescente viene sintiendo que ser. Hay una resolución, que hay como una resolución genérica y en términos del deseo y de práctica y de elección esperable, ¿no? Finalmente hay algo de esto que se juega, ¿no? Que efectivamente ocurre, pero no de un modo obligatorio, no al menos pensándolo en ese sentido. Sí, que pensamos que es fundamental, ¿no? A la hora de que lleguen a nuestros consultorios o a nuestras prácticas en general, ¿no? El psicólogo despliega diferentes tipos de roles, no solamente en la clínica, y que cuando llegan o circulan cerca de nuestra práctica, cómo uno puede como tener una tendencia, una influencia sobre el crecimiento o la formación de alguien, ¿no es cierto? Donde los papás también desde un desconocimiento o desde una formación también educativa, o desde una angustia también. o desde una angustia también de no saber cómo tratarlo. Claro. Sí. También, digo, ¿no? Que eso se ve mucho hoy. Y el tema de la ley de identidad de género en Argentina, que ustedes me comentaban en relación con el resto del mundo y demás. No, lo que nosotros, esto sí también en el marco del proyecto de investigación que desarrollamos en la facultad, ¿no? Que bueno, nosotros somos docentes de ahí, en nuestra casa, digo, de ahí salimos. Intentando trabajar algunas articulaciones entre la Ley Nacional de Salud Mental, que es del año 2010, y la Ley de Identidad de Género, que se sanciona 2 años después. Digo esto como para pensar estas conexiones dentro de los procesos y de ampliación de derechos. Nosotros algo que trabajábamos a nivel de la legislación, después fue también con la práctica, con las entrevistas que hicimos en el Centro de Salud, lo que contaba Jorgelina recién, pensábamos puntos de articulación entre las dos leyes, en el eje en los derechos humanos, y también pensábamos cuál es alguna de las particularidades de nuestra ley de identidad de género. Y algo que nos saltó a la vista, respecto de por ahí otras legislaciones, estoy recordando, digo, en ese momento, en 2014, escribíamos la legislación alemana y otras más. Cuando piensan la identidad de género, ¿cómo la piensan? ¿Cómo piensan todo el sistema de readecuación, hormonización, distinta adecuación, construcción de la imagen, ¿no? A partir de la identidad autopercibida? Nuestra ley, a diferencia de otras, prescinde del diagnóstico médico, prescinde de la medicalización que efectivamente valide esa decisión tomada, ¿se entiende? O sea, hay otros casos que, claro, el DSM-5, perdón, que es la clasificación, una de las dos grandes clasificaciones de enfermedades y de enfermedades mentales, otro es el CIE-10, otro es el DSM-5 de la Asociación Norteamericana de Psiquiatras, habla todavía en términos de, respecto a la transexualidad, ya no de trastorno, pero de una disforia, y que reivindican la existencia del diagnóstico para que de esa manera las personas
que esto en términos de salud pública y de garantía de derechos es fundamental, necesiten de ese diagnóstico, ser difórico o difórica, porque finalmente un médico establece un diagnóstico en su dictamen, digo, ¿no? Para poder acceder a los sistemas de cuidado de la salud, de readecuación y demás. Cosa que nuestra ley no lo exige. No, esto es O sea que interesante. está muy bien. Esto es En excelente. términos de derecho y de no medicalización de las identidades y los cuerpos, sí. Uno se ¿no? presenta directamente Justamente, sí. y dice Claro. que quiere Por eso es hacer tan un cambio de importante. género. O sea, a veces nosotros, exacto, por eso, como por ahí parte de nuestra presencia acá es como, hablábamos con Maru, que uno investiga, pero para que el conocimiento no quede en un papel o la investigación no quede dentro de una facultad, es como transmitir la importancia del conocimiento de la ley. Porque no tiene demasiada cantidad de hojas y sobre todo de quienes estamos en el rol de agentes de salud. Creo que de toda la población, mismo de los padres que por ahí a veces se encuentran angustiados, es porque, bueno, hay un desconocimiento en general de las posibilidades, de lo que ofrece la escritura esta de la ley esto que transmite Adrián, que es tan de avanzada. Entonces, bueno, por ahí esto es como fundamental, ¿no? De decir, bueno, transmitir que es parte de la formación también de nosotros como ciudadanos, no solo de los profesionales, técnico. Claro, y de lo técnico. Es abrir a que lo que aparece en una investigación nosotros podamos transmitirlo para que todos podemos tener acceso a ese conocimiento y poder hacerlo como más funcionable, o sea, ¿no? En la práctica cotidiana. Sí, que viste que la facultad tenemos esta cosa más, digo, de lo que son los ámbitos académicos, ¿no? Como una elite. Y sí, más, y tenemos incluso pensado más esta cuestión de un divorcio, de hecho, nos cuesta mucho generar actividad con lo comunitario, no es que no ocurre ni mucho. Pero... O la articulación con el campo, que es nada más y nada menos que la vida cotidiana. Sí. No solo Sí, un nos recorte. ocurre Y otra cosa importante de la ley, que decíamos que vamos como, a medida que vamos avanzando, ¿no? Que vamos investigando y vamos como repreguntándonos, deconstruyendo y volviendo a construir, era que en la ley no hay como una especificidad en relación a identidades particulares de género, como si fuera la transexualidad o el travestismo, sino que habla de la sexualidad en términos generales. Por lo tanto, la ley no es para este grupo que elige, que no... Seríamos todos. Sino que seríamos todos. Claro. Pero impresionante esa, claro, ¿no? en términos Como de que persona. tan No. específica esa aclaración y tan importante, ¿no? Porque creo que es parte del que terminamos como sectorizando. Nosotros, parte de la remodelación o de las repreguntas que nos hacemos era esto, ¿no? Desinvestigábamos identidad de género como la transexualidad, y después en el mismo recorrido uno va diciendo, bueno, no, claro, y esto en los consultorios también como que es importante, como diciendo, no, que haya un mostrador o un consultorio para esto, ¿no? Sí, lo que digo es cierto, lo que no implica por ahí pensar, digo, cuando recién lo charlábamos, ¿no? Porque no nos encontramos para pensar algunas cosas con Maru y Jorgelina. No sé, capaz no tenía que decir esto, pero Sí. Sí, no hay problema. digo, Acá se puede Pero decir voy- todo. pero digo, finalmente se operan recortes y también para pensar las identidades o las construcciones identitarias, digo, pero en el mejor de los sentidos, digo, ¿no? También para organizarnos, digo, ¿no? Pensar como no, en el armado frente al otro, digo, también, digo, no sé, lo pienso hasta un poco desde la experiencia clínica mía, digo, ¿no? Bueno, también es importante en algún momento poder frenar el colectivo o el tren y decir más o menos esta es la estación, no sé si cosa, pero esta es la estación por ahí que más o menos me va. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. En términos también de las posibilidades, ¿no? Dentro de lo que se puede. ¿No? Yo quiero volver un poco al tema de los consultorios amigables. Sí. Porque hablando de esto de llevar a lo concreto lo que uno puede estar hablando y la ley y demás, pero me pareció cuando ustedes me lo contaron algo absolutamente concreto. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Dónde funciona? ¿Cómo uno se acerca? ¿Qué sucede en esos consultorios amigables? Bueno, digo, hay hoy por hoy
en diversos lugares del país, digo. Cuando se empezó a armar este proyecto, que contaba en ese momento con, digamos, por ahí mucho más la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, 2011-2012, ¿no? Tomó, por ejemplo, en ese momento eran 6 lugares, ¿no? Rosario, Lanús, San Juan, Mar del Plata. Lo que hoy por hoy me voy encontrando en este segundo momento del proceso de armado de tesis es que, aunque no está ya tanta presencia, no está el financiamiento por ahí directo, sí esta experiencia se ha ido multiplicando en otros municipios por ejemplo, de provincia de Buenos Aires, en Morón, se está armando otro, justo una gran amiga mía me decía que está dentro de la estructura del municipio, se está intentando armar otro en Avellaneda. Pero, por ejemplo, en lo concreto, ¿qué es? ¿Qué es en lo concreto? Tiene que ver con mejorar el acceso. ¿De quiénes? De población sexualmente diversa. Fundamentalmente en este momento se hacía más hincapié en todas las identidades que tenían que ver con la construcción de lo trans, ya sea masculina o femeninamente, digo, ¿no? Pero no en forma excluyente, digo, ¿no? Los consultorios se crean para favorecer el acceso, para favorecer la equidad, ¿no? en salud, para también generar conciencia, sensibilidad y capacitar, que es algo muy importante, a los y las profesionales, digo. Porque tal vez que una persona trans no se anima o le da vergüenza ir a un consultorio. Te doy ejemplos concretos, digo, de lo que ha sido la producción de entrevistas y demás. Desde vergüenza, malos tratos por parte del personal de salud, no siempre quiero decir, desconocimiento, que es una forma, no es lo mismo que el maltrato, pero la invisibilización también es una forma de violencia, o un destrato, claro, ¿no? Los distintos horarios, porque tienen que ver también, en el caso de, yo estoy hablando de personas trans, fundamentalmente con identidad de género femenina, las travestis, de el conurbano bonaerense, ¿no? De ahí de donde se escucha la cumbia con la puerta abierta. En los barrios las barriadas nuestras, digo, bueno, digo, no, para dar una idea, ¿no? Una de las entrevistas que yo hice dentro del marco de consultorio inclusivo contaba con un servicio de promoción, no en el sentido de promoción de salud como lo entenderíamos en términos sanitarios, sino como promotores y promotoras. ¿Saben cuándo empezaron a funcionar mejor la llegada, la articulación entre los centros de salud, los hospitales, donde funcionaban estos consultorios inclusivos? Porque ¿cómo la gente llega? Claro. Bueno, cuando los promotores y promotoras fueron gente de la misma comunidad. Travestis, chicos trans, digo. Esto sí, porque tenía que ver con cómo funcionaba y era muy interesante. En los corredores de trabajo sexual de el camino de cintura atrás de Lomas. Yo hubiese trabajado exclusivamente en eso, digo, en el Facebook, en tomando mate las chicas. Me decías el tema de los horarios, por ejemplo. Los horarios, bueno, que tiene realmente muchas de, sobre todo las chicas, no por una condición de identidad, sino por las condiciones materiales y simbólicas de existencia, la invisibilización también de las identidades y demás, la ilegalidad, son trabajadoras sexuales. Quiero decir, que habrá quien puede elegirlo, digo, está bien, pero no en su mayoría no. Con lo cual también los horarios de acceso, digo, si se laburó toda la noche fundamentalmente, si no puede ser en a las 7 de la condiciones, mañana, qué sé yo, es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo no sé. Sí, él hablaba de los lugares, de los consultorios del conurbano. Justo la otra investigación que compartimos, nosotros trabajamos sobre un CESAC, sobre un centro de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, donde también aparecía un poco esto que él dice, ahora que lo escucho a él, que en esto de cómo alguien de la institución se acercaba a la comunidad. ¿Sí? Y es interesante para pensarlo como si por un lado está bueno hacer conocer
hay atención, que hay un centro que va a proveer de atención a la población, pero también es para hacernos una pregunta, que qué pasa con las instituciones que no llega a esta población, qué incomodidad representa o qué es lo que sucede. Ni siquiera se les armaba una pregunta. Porque en la institución, no. los profesionales no se les armaba una pregunta. Exactamente. O sea, y sí habíamos observado, o sea, y aparece concretamente la existencia de un enfermero que era como muy copado, como decían ellos, como sí, que era divino, que lo conocía todo el barrio, que era él el que salía a comunicar, a transferir un poco, ¿no? lo que pasaba en la institución para que la gente que necesitara se acercara. Y decíamos, ¿no? Como que termina, qué importante que es repensar las políticas de salud, donde puedan incluir formación, recursos de diferentes tipos, no solo formación, sino también materiales, dispositivos, porque queda al final en la buena voluntad de algunos equipos o de algún profesional que tiene como buen carisma. Claro, salir del dilema. Claro. Para poder salir del dilema, para poder, digamos, traspasar las puertas y empezar a preguntarse qué pasa. Claro, porque correrse de las puertas para adentro, por ahí, de una un centro de salud o unos digamos, de lo establecido, uh-huh. y empezar a ver por qué no salir y ir a buscar eso. Sí. ¿No? Sí, que no por eso yo decía, por un lado está bueno, ¿no? Que salga, que haya un operador, que haya un enfermero como pasaba en esta institución. Lo que sí me parece que no es importante que quede solo en esa posibilidad, sino que haya, ¿no? Como esto, ¿no? Como es parte de un armado, a ver, son dos niveles, ¿no? Uno que es el nivel cotidiano de las prácticas, no sé, nosotros laburamos acá, somos un centro de salud, un equipo. Vamos a tener formas, me parece, ¿no? De por ahí de cómo vamos a articular o vamos a bajar ciertas acciones generales que hacen en una política. Entonces, los consultorios inclusivos fueron una política que también implicó el financiamiento, la transmisión de conocimientos, la organización del recurso en cada uno de estos lugares, las capacitaciones que daba la dirección de SIDA, el trabajo con el territorio, con organizaciones de la sociedad civil, el poder implementar la ley de identidad de género en cuestiones concretas que tiene que tener, o las tenés o no las tenés, con hormonización, reasignación de sexo, el tema de los insumos, folletería, preservativos, articulaciones con, era muy interesante escuchar aquí en uno de los lugares, no digo el lugar porque se preserva la fuente, digo, ¿no? Desde Gran Buenos Aires, una médica con mucho tiempo de recorrido, ¿no? Bueno, contando situaciones, digo, esto de que llegue un hombre trans, es decir, en un cuerpo, genéticamente, cromosómicamente, armado al modo femenino, que nunca había ido a un examen ginecológico por vergüenza, por maltrato, por este otro armado del cuerpo, ¿viste? Exacto. Y qué aprendizaje fue también para los y las profesionales que se podían sensibilizar, tener otra mirada, porque hay de todo, no es que ella rescataba mucho, pensando para hoy volví a reescuchar las entrevistas, ¿no? En el sentido de esta profesional, no son todos, pero la posibilidad de un aprendizaje con el otro, ¿no? En ese punto. Entonces, bueno, digo, eso, digo, está efectivamente, y está también al nivel de la política, de las políticas de inclusión, digo, ¿no? Sí, que pensaba... disculpa. No, iba a decir, a ver, ustedes que tienen contacto con todo esto, me parece que no pasa solo por las políticas, ¿qué pasa con la gente? Con la gente, digamos, el usuario común de un consultorio. Sí. A eso voy. Porque... digo, está la ley, están hechas las leyes, es genial, pero también hay una parte de la sociedad que te dice, no, flaco, yo ahí no voy. A este tipo de dispositivos. Ponele. Lo ideal sería que no existan estos dispositivos y que todo el mundo fuera los consultorios de todo el mundo. Claro. Esa es otra. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad que no acepta? Porque
vos lo ves en la calle. Seguro. Y Están, bueno, digamos. todo volvemos a la formación. Claro. No es solamente la formación de de los profesionales, es la formación de los seres De los- humanos. claro, de la sociedad. De la Que sociedad. sí, seguramente esté cambiando y ustedes por ahí lo saben mucho mejor. Porque lo ves en la calle que de a poquito empieza a cambiar la cosa. Sí, también se pone más feroz a veces. En la, No, bueno, la pues, estigmatización, no, sí, claro, claro, sí. claro, sí. Y como siempre digo, las columnas de Maru son para hablar 3 horas y Claro, ya nos Ay, queda. perdón. Pero, no, Al no, contrario. no, al revés. Pero digo, ¿qué pasa con la sociedad, digamos? No sé, podríamos hablar Bueno, 20 años. yo creo que le contaba a Maru hoy que había escuchado al invitado que tuvieron A Emiliano Samar. Emiliano. Y creo que la educación es parte fundamental también para, ¿no? Hay cuentos que después por ahí les puedo pasar la información, ahora no lo traje, lo de los cuentos como para contarles a nuestros chicos en donde ya se puede empezar a pensar la diferencia, Claro. ¿no? Desde como algo integrado en el desarrollo de uno. La verdad es que después, como decías vos, llega un momento en que lo diferente es como que es apartado, es como, en nuestra cultura es como muy claro eso y sigue sucediendo. Pero en la educación hay momentos fundamentales, ¿no? O sea, desde cuentos infantiles, discursos que circulan en canciones, en lo que fuera, ¿no? Que es parte de lo que nosotros podemos también formarnos como ciudadanos. Por eso decía, saliendo de los profesionales, de lo técnico, de la facultad, es esto que ustedes decían, ¿no? Que nos pasa a nosotros como en donde decir, bueno, somos todas personas que sentimos, o sea, no sé qué género tenés, o cuántos kilos pesás, o somos en todo caso todas personas que sentimos, claro, y que podemos tener algún padecimiento y una satisfacción, ¿no? Jorgelina, hablando de la formación, ustedes pueden pasar sus mails, sus contactos, porque, bueno, ustedes son capacitadores también. Si a alguien le interesa como médico, como profesional de la salud o demás, tener una capacitación a través de ustedes, pásennos Y sus compartir datos. nuestra experiencia. Sí, sí, sobre todo a mí lo que me llega, hoy hablábamos con Maru antes del tema de los adolescentes, o de que hay mucha expresión, al menos de una bisexualidad, o sea, nominada así. Y sí me llega mucho comentario de directores de escuela, de docentes, de encontrarse con población y con adolescentes que preguntan, que ellos no saben cómo no tienen información, ¿no? O sea que pensaba en esta población porque es justo lo que se presentó en el camino, ¿no? Pero debe haber diferentes, como decías vos, médicos, etcétera. Pero bueno, la verdad que sí, no tienen la información y me decían, Jorgelina, no sé qué hacemos cuando un adolescente, cómo lo acompañamos, o sea, le acercamos un texto, a veces son discriminados por los propios compañeros y los mismos que lo discriminan son los mismos que no se animan a decir que también sienten lo mismo. Entonces me parece que más allá, por supuesto, que nos convoquen a nosotros o no, esta de la necesidad de también formarse no hace falta ser psicólogos o médicos, sino que todos, desde papás, docentes, y en cualquier lugar, hasta a veces en cualquier rol, ¿no? Como ustedes que son comunicadores, me parece que es fundamental porque los chicos realmente y algunos adultos no saben cómo acompañar estas temáticas. Claro. ¿Quieren pasarnos? Sí. Sí. ¿Cómo se comunican? Y los pasamos mails. Sí, bueno, digo, Jorgelina Piccoli con doble C y una L, @gmail.com. El mío es un poquito más difícil, pero se lo digo. Es Adriobar, ADRI o B larga AR, le ponen un 2 al lado, Adriobar2, yahoo@yahoo.com.ar. Perfecto. Y No quiero- era tan difícil. no era tan difícil. No, y también quiero decir con esto que estamos hablando que en la televisión también, en lo que es una ficción, hoy en día se está mostrando 100 días para enamorarme, Sí, iba a hablar de eso. que se está cómo es la hija de los personajes. de los personajes que bueno está empezando por esa etapa a verse que es mujer y quiere, digamos, hacer la transición, hacer lo que realmente siente, ¿no? Y que como se le está viendo, creo que a partir de hoy empiezan las reacciones de los padres, de los abuelos y todo eso. Pero está bueno que se ponga el tema ya en una ficción. Sí, ¿no? nosotros Visibilizar, hablábamos visibilizar es muy creo que importante. la Eso palabra para sí, todo sí. la visibilización
¿Cómo es? Sí. Hoy estoy mal con las palabras. Claro. Hoy estamos mal, y como siempre estamos mal con los horarios. Como construcciones posibles de la Exactamente. identidad, no ideales. Exactamente. Finalmente es lo posible. Exactamente. Claro. Gracias, Bueno. queda para una segunda. Muchísimas gracias. Bueno, No, gracias a gracias, ustedes. gracias Amaru, Gracias. gracias Gracias a a ustedes. todos. Bueno, enseguida volvemos con nuestra última invitada.